Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es sinceramente fascinante, pero a la vez bastante complejo, el trastorno del espectro autista, o TEA. A ver, históricamente ha estado plagado de mitos y malentendidos, pero la ciencia ha avanzado a pasos de gigante. En este análisis vamos a ver cómo hemos pasado de esos primeros conceptos clínicos que se centraban casi exclusivamente en el déficit y el aislamiento a la visión que tenemos hoy, una visión mucho más rica, dimensional, basada en la literatura actual y en el DSM-5-TR y que sobre todo reconoce el inmenso valor de la neurodiversidad. Y para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con un poco de historia, pasaremos a los criterios actuales del DSM-5-TR, los niveles de gravedad, la etiología o las causas y, para cerrar, repasaremos las teorías psicológicas y la neurodiversidad. ¡Vamos a ello! Pero antes de meternos en la historia más formal, fijaos en este detalle lingüístico porque es súper revelador. La palabra autismo viene del griego eftismos, que literalmente significa encerrado en uno mismo. Fuerte, ¿verdad? Esto nos da una pista enorme de cómo los primeros científicos entendían, o mejor dicho, malinterpretaban, la vida interior de estas personas. Se daba por hecho que había un aislamiento total, una desconexión absoluta del mundo exterior, y bueno, hoy sabemos a ciencia cierta que esa visión era tremendamente limitada e inexacta. Pasamos al primer punto, historia y evolución. Vamos a ver cómo empezó a estudiarse todo esto en los primeros entornos clínicos. Si echamos la vista atrás a principios del siglo XX, el psiquiatra Eugen Brüller fue el primero en soltar el término en el ámbito de la psicopatología. Pero ojo, el verdadero pionero clínico fue Leo Kanner. En 1943, Kanner dijo, el problema central aquí es una alteración en el campo afectivo. Luego, a mediados de siglo, investigadores como Ruther cambiaron un poco el foco y subrayaron los síntomas lingüísticos. Y de repente damos un salto enorme hasta 1995, cuando Lorna Wing le da la vuelta a todo y pone sobre la mesa el concepto de espectro. Es brutal el contraste, ¿no? Pasar de buscar puramente el déficit a entender que estamos ante una condición muchísimo más amplia y variada. Y aquí es donde entra la famosa tríada de Lorna Wing. Literalmente, este es el punto de inflexión. Es el momento en el que dejamos de meter a la gente en cajas diagnósticas aisladas y rígidas y pasamos a un modelo mucho más fluido y dimensional. Esta tríada nos habla de tres áreas que están siempre conectadas. Primero, alteraciones en la interacción social. Segundo, en la comunicación social, ya sea verbal o no verbal. Y tercero, en la imaginación social, que es lo que solemos asociar con esa rigidez o esos patrones repetitivos. Básicamente, este es el pilar maestro de todo lo que sabemos hoy en día. Llegamos al punto 2, criterios del DSM-5-TR. Dando un salto al presente, vamos a desglosar cómo se diagnostica formalmente. Hoy en día, si miramos el manual diagnóstico, hay 5 grandes pilares, de la A a la E, y tienen que darse todos en conjunto. El criterio A es para los déficits sociales. El B agrupa los comportamientos restrictivos. El criterio C, súper importante, nos recuerda que esto tiene que aparecer muy temprano, en las primeras fases del desarrollo. El D nos implica que tiene que causar un impacto real, un deterioro clínico en el día a día. Y finalmente, el E nos aclara que estas alteraciones no se explican simplemente por una discapacidad intelectual, aunque cuidado, ambas condiciones pueden coexistir perfectamente. Vale, vamos a hacer un poco de zoom en el criterio A. El manual deja clarísimo un concepto clave. Estas deficiencias en la comunicación y en la interacción social tienen que verse de forma obligatoria en un montón de contextos distintos. O sea, no vale con que pase solo en un entorno. Estamos hablando de cosas que van desde que cueste mantener esa reciprocidad típica en una conversación hasta tener problemas serios para usar la comunicación no verbal, o muchísimas dificultades para adaptar el comportamiento y lograr hacer amigos. Es algo persistente. En cuanto al criterio B, exige patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Y ojo aquí, porque no estamos hablando de simples manías. Nos referimos a movimientos estereotipados, como repetir palabras, las famosas ecolalias, o alinear juguetes milimétricamente. Es una necesidad estricta de monotonía que genera muchísima angustia ante cambios minúsculos. Intereses que son anormalmente fijos en su intensidad. Y algo muy clave, una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales. Por ejemplo, quedarse fascinado por las luces, o al revés, sentir una aversión extrema a ciertos sonidos cotidianos. Pasamos al apartado 3, niveles de gravedad, y es que el hecho de llamarlo espectro tiene un motivo de peso enorme. Efectivamente, esto no es una simple lista de síntomas idéntica para todos. Las métricas establecen 3 grados y lo hacen basándose en algo muy práctico. ¿Cuánta ayuda necesita la persona realmente? El grado 1 representa a quienes necesitan ayuda.
Es decir, sin apoyo in situ hay problemas importantes de autonomía. En claro contraste tenemos los grados 2 y 3, que requieren una ayuda notable o muy notable. Imaginad el grado 3, hablamos de deficiencias tan fuertes que la interacción social es mínima, y cambiar el foco de acción genera una ansiedad inmensa. Es la prueba perfecta de lo multidimensional que resulta el TEA en el día a día. Punto 4. Etiología. Comprendido el diagnóstico, la pregunta es ¿por qué ocurre? Vamos a ver la base biológica. Fijaos en esta estadística porque es bastante contundente. Entre un 15 y un 20% de los hermanos de niños con autismo también presentan el trastorno, un 15 o 20%. Y si miramos a gemelos idénticos, esta tasa escala muchísimo más. Este simple número nos deja clarísimo que hay una heredabilidad genética altísima y hace innegables las profundas bases biológicas de este espectro. Ahora bien, la ciencia también nos dice que no hay una única causa mágica. Olvidaos de encontrar el gen definitivo, porque la evidencia apunta a que es multifactorial. Es un cóctel fascinante. Por un lado tenemos toda esa genética de la que hablábamos. Por otro, hay factores ambientales, sobre todo perinatales, como puede ser una edad avanzada de los progenitores. Y por último, entran en juego los mecanismos epigenéticos, básicamente factores que influyen directamente en cómo se van a expresar esos genes durante el desarrollo cerebral temprano. Y llegamos al último bloque, la sección 5, teorías psicológicas. Entender la biología está genial, pero ¿cómo experimentan el mundo a nivel cognitivo? Para explicar esto nos manejamos con tres hipótesis psicológicas principales. Primero, la hipótesis socioafectiva de Hobson, que nos habla de alteraciones tempranas a la hora de vincularse y en la reciprocidad emocional. Luego está la hipótesis cognitiva, que incluye un déficit en la metarrepresentación, es decir, la dificultad para comprender los estados mentales de los demás. Y por último, la cognitiva afectiva, que une ambas de forma magistral. Hoy en día esta última la asociamos muchísimo a un déficit en las neuronas espejo. Ya sabéis, esas estructuras cerebrales que son como la base biológica de la empatía y la cognición social. Y aquí es donde llegamos a una evolución del pensamiento que es realmente fascinante. Durante mucho tiempo, Simon Baron Cohen aportó muchísimo con su teoría de la ceguera mental, centrándose en ese déficit de la teoría de la mente que acabamos de comentar. Pero la perspectiva moderna de la neurodiversidad nos invita a dar un gran paso más allá. En vez de mirar estos rasgos como si fueran defectos puros o algo que deba ser reparado, el paradigma actual los ve como variaciones completamente naturales y válidas del ser humano. Es una manera distinta de procesar la información, no una versión averiada del cerebro neurotípico. Así que, para concluir este repaso, nos queda esta gran pregunta sobre la mesa. Si, apoyándonos en la ciencia, entendemos que el espectro autista abarca dimensiones que son totalmente naturales en nuestra especie, ¿cómo adaptamos todo lo demás? No podemos mantener sistemas inflexibles. Necesitamos aulas, entornos laborales y dinámicas sociales que abracen estas diferencias y ofrezcan los apoyos precisos para que las personas neurodivergentes puedan prosperar tal y como son. Es un reto sistémico enorme, pero es el camino que debemos tomar. Gracias por acompañarnos en esta explicación de hoy.